Buenas, acá Facundo Cotet. En este video les voy a mostrar cómo agendamos más de 71 llamadas para nuestro negocio. Le voy a dar algunas estrategias, principios y teorías. Así que empecemos. Bien, en este documento les voy a mostrar cómo agendamos más de 71 llamadas en 59 días para nuestro negocio dentro de LinkedIn. ¿Sí? Primero y principal, tenemos 5 principios claves que son contenido, oferta, script, que sería la estructura de mensaje básicamente, grupos dentro de LinkedIn y muy clave, pero muy clave, los seguimientos. ¿Ok? Bien, dentro del contenido tenemos 3 pilares claves que básicamente sería definir qué es lo que haces por tus clientes, dividir lo que hacemos en 3 a 10 componentes principales y después dividir cada componente de 3 a 10 microcomponentes. ¿Ok? Primero y principal, lo que vamos a hacer es definir lo que hacemos por nuestros clientes. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ser coach fitness, podemos dar servicios de publicidad, podemos tener alguna empresa de publicidad, agencia de publicidad o podemos brindar alguna consultoría. ¿Sí? Después de definir exactamente lo que hacemos por nuestros clientes, vamos a dividir esto en 3 a 10 componentes principales. ¿Ok? Vamos con un ejemplo súper fácil que podría ser coach fitness. ¿Sí? Los componentes principales, y estos son algunos ejemplos, no quiero decir que sean todos, pero los componentes principales pueden ser sueño, dieta, ejercicio, productividad, etc. ¿Ok? Después, en el tercer paso, lo que vamos a hacer es dividir estos componentes, sueño, dieta, ejercicio, productividad, etc., en 3 a 10 microcomponentes. ¿Sí? Bueno, como sabemos, nosotros somos coach fitness, es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sería básicamente dividirlo en 3 a 10 microcomponentes sería nuestro nicho, entrenador de alto rendimiento. Una vez que definamos los 3 a 10 componentes principales de lo que nosotros brindamos, lo siguiente que vamos a hacer es básicamente dividir cada componente en 3 a 10 microcomponentes. ¿Sí? El nicho, entrenador de alto rendimiento, como es el ejemplo, nosotros somos coach fitness, ¿ok? Y el componente principal podría ser la productividad, ¿ok? Vamos a agarrar la productividad, ¿ok? Después, dividir esta productividad en microcomponentes podría ser enfoque, eliminación de distracciones, priorización, o sea, cumplir una tarea a la vez, priorizar tareas. Y ahora vamos con un ejemplo más realista que es lo que hacemos nosotros, ¿ok? Lo que nosotros brindamos es adquisición de clientes, ¿ok? Y el componente principal sería generación de leads. Al dividir este componente principal, lo que nos queda básicamente serían ofertas, alcance en frío, llamadas en frío y algunos otros, ¿ok? Y esto es una advertencia que básicamente vos, al conocer tu servicio y a qué clientes apuntás, deberías tener una lista enorme de todos estos componentes y microcomponentes, ¿sí? Con esto sabes exactamente qué publicar, ¿sí? Y con que publiques una vez al día, sacando sábados y domingos, tendrías 22 publicaciones por mes. Es un volumen considerable de publicaciones, ¿ok? Después, dentro de oferta, tenemos 4 pilares fundamentales. Primero y principal, no intentes vender cosas que quieras vender. Vende lo que tus clientes quieran comprar. ¿Ok? Y esto es algo muy fácil de entender y es que básicamente nosotros nos tenemos que adaptar al mercado. No el mercado se tiene que adaptar a nosotros. ¿Ok? Siempre nosotros tenemos que descubrir la necesidad del cliente. ¿Ok? Como él necesite. Y después una buena pregunta es, ¿esta oferta es buena para mí o para el cliente? ¿Ok? Esto nos ayudó mucho a mejorar el producto. Pasando al otro pilar, te tenés que centrar en el resultado final. Pero no solo eso, sino el resultado final combinado con alinearse a todos los objetivos de su cliente. ¿Ok? Si por ejemplo yo te puedo brindar 45 llamadas de ventas, pero vos solo querés tomar 15, yo no te voy a ofrecer 45 llamadas de venta, te voy a ofrecer solo 15, sin dejar el resultado final de lado. O sea, me voy a centrar en el resultado final, que son llamadas de venta, pero acorde a tus necesidades, que por ejemplo, si vos querés 15, yo te voy a brindar esas 15. ¿Ok? Y después, algo muy importante es revertir el riesgo, ¿sí? Nosotros absolutamente revertimos el riesgo del cliente. Pongamos este ejemplo. El cliente, por un lado, no tiene llamadas de ventas. Y venís vos, lo contactás y le decís, ok, necesito $3.000 y yo te consigo llamadas de ventas. Sí, es una promesa que vos haces. Ahora, el cliente ya está en una posición de riesgo. Y si te paga a vos esos $3.000, que si bien es una buena cantidad de dinero, lo que va a pasar es que si vos no le traes esas llamadas de venta, el cliente no solo que no va a tener llamadas, sino que va a estar endeudado. Entonces, reviertan todo el riesgo posible, ¿ok? Todo, absolutamente todo el riesgo posible. El riesgo lo tenemos que tomar nosotros, no el cliente, ¿sí? Ok, dentro de scripts, que básicamente sería estructura de mensaje,
Es muy importante que entiendan esto, y es que cómo lo decís es más importante que lo que decís, ¿ok? Supongamos que yo tengo la mejor estructura del mundo, la mejor estructura, el mejor script del mundo, que básicamente agenda solo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, si vos a esa estructura de mensaje, a ese script, que es buenísimo, básicamente lo decís en un tono amargo, egoísta, supongamos que tenés baja de energía o ese día estás de mal humor, etc., lo que pasa es que el cliente no lo va a recibir de la mejor manera. Y capaz yo tengo un guión no tan malo ni tan bueno, pero lo digo alegre, lo digo con un tono amigable, con muy buena energía. Lo que va a pasar es que yo voy a tener más chances de agendar la llamada que vos, que tenés el mejor guión del mundo, pero no tenés energía. Entonces, básicamente es más importante cómo lo decís que lo que decís, ¿ok? Después, la oferta es la base de la estructura de mensaje, ¿sí? Nosotros armamos nuestra estructura de mensaje en base a la oferta, ¿ok? No en base a otra cosa. Básicamente armamos nuestra estructura en base a la oferta. Y como la oferta es muy buena, básicamente nos ayuda a alcanzar y a tener bastantes llamadas de venta, ¿sí? Después, dentro del pitch, básicamente lo que sería el pitch, asegúrate de que sea una obviedad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que a la hora vos de comentarle tu servicio, se lo comentes brevemente y que el cliente lo pueda llegar a entender. Y esto va relacionado con otro punto. Mantenerlo vago, ¿ok? Que el cliente entienda qué es lo que vos ofreces, pero también mantenerlo vago en el sentido de que capaz le genera dudas, o cuánto sale el precio, o de qué manera lo hacen, etc. Sé qué es lo que hacen, pero cómo lo hacen. Y en ese momento que el cliente te empieza a preguntar, vos básicamente lo vas a redirigir a una agenda. Y todas estas dudas vos se las podés resolver en una llamada. Y le decís: señor prospecto, todas estas dudas que tenés las podríamos resolver en una llamada. Entonces así, dentro de esa llamada, básicamente lo que vas a hacer es aportarle el valor, cómo vos podés ayudarlo, y ahí, recién ahí, vas a poder sacarle todas esas dudas que él tenía. Si por ejemplo en algún caso te pregunta el precio, jamás, pero jamás lo digas, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque es más fácil vender en una llamada de ventas que por mensaje. Es algo muy lógico, ¿ok? Por ejemplo, y esto es algo que pasa, si yo te digo el precio a vos en un mensaje, lo que va a pasar es que vos no le vas a ver el valor a mi producto, ¿ok? Y como vos no le ves el valor a mi producto, es posible que ni siquiera te subes a una llamada y ni siquiera me compres. Entonces, a no ser que el precio sea muy accesible, pero lo que pasa por lo general en estos servicios es que no. Entonces, jamás, pero jamás digas el precio en un mensaje, ¿ok? Dentro de LinkedIn tenemos grupos, que esto muy poca gente lo sabe. Y dentro de los grupos, lo primero que vamos a hacer básicamente es unirnos, ¿ok? Voy a hacer zoom y van a aparecer en esta parte del perfil, ¿ok? Van a aparecer en esta parte, acá aparecen los grupos. Dentro de ese apartado de grupos, vamos a unirnos solo a los grupos de nuestro nicho, ¿ok? Si por ejemplo yo apunto a e-commerce, lo que voy a hacer es unirme solo a grupos de e-commerce, ¿ok? Ahí voy a tener otra fuente de generación de leads, que básicamente en este grupo lo que vamos a hacer es interactuar, ¿ok? Vamos a dar likes, vamos a compartir las publicaciones de nuestros posibles clientes, previamente investigando su perfil. Después, algo muy importante, pero muy importante, es comentar, ¿ok? Al comentar vamos a generar una red de networking, ya sea con leads o con gente que podamos aportarle valor, o gente que capaz va en sintonía con nosotros. Vamos a comentar, ¿ok? Esta es la base de la generación de nuestro networking, ¿ok? El interactuar, el comentar, el likear, el publicar, ¿ok? Este proceso lo realizamos todos los días. No es publicar y rezar, ¿ok? Todos los días publicamos, todos los días comentamos, todos los días interactuamos, todos los días hacemos un poco de networking, ¿ok? Y la última parte serían los seguimientos, que hay mucha gente que no le da como el suficiente valor, no le ve el suficiente valor a los seguimientos, y es algo clave, ¿ok? Clave para cualquier servicio, o para cualquier estructura de mensaje, o para cualquier prospección, etcétera, ¿ok? Los seguimientos son clave, son la clave literalmente. Entonces lo que hacemos es priorizarlos, ¿ok? Nosotros le damos mucha prioridad a los seguimientos, demasiada prioridad. Después, algo muy simple de entender es que las faltas de respuesta no son no, ¿ok? Que un cliente no te responda, que un lead no te responda, no es que no está interesado en tu servicio, no es que
no quiere comprarte, no es que no le interesas en nada o que no te quiere ver más. Es simplemente que capaz no tiene tiempo o la gente muchas veces, como digo acá, se olvida que existimos, literalmente. O sea, suponete que vos vas a contactar a alguien en frío. La gente posiblemente se olvide de que vos existís porque no está familiarizado con vos. Entonces, los seguimientos, justamente recalco todo el tiempo esto, son la clave. ¿Ok? Nosotros al familiarizarnos y al hacernos presentes a un contacto, a un lead, lo que va a hacer es que tengamos más chance de que nos responda. ¿Ok? Y al final, acá hay una nota que es un cambio de paradigma bastante grande, ¿ok? Que mucha gente tiene que siente que es pesado, pero ahora vamos a eso. A lo que iba. La gente capaz se olvida de que existimos o no está familiarizado con nosotros o capaz aparecemos de tanta gente que le habla, aparecemos en la última bandeja de entrada, ¿ok? Entonces, nosotros al hacer seguimientos siempre estamos presentes, ¿ok? Y si el cliente dice no, es no. Y lo entendemos perfectamente y capaz queda como un contacto o como un posible cliente muy a futuro, muy a futuro. Entonces, nada, los seguimientos son la clave, ¿ok? Y nosotros lo que hacemos es realizar un mensaje de seguimiento cada 1 o 2 días y hacemos más de 5. O sea, al menos 5 veces, pero nosotros hacemos más de 5, ¿ok? No al punto de llegar a ser spam, no al punto de llegar a ser súper, pero súper intensos. Muchas veces nos bloquearon, es la verdad, pero nosotros nos hacemos muy presente y gracias a los seguimientos literalmente podemos agendar más de 20 citas fácilmente, literal. Y acá es la última nota que voy a dejar y es muy importante que entiendan esto, ya que es un cambio de paradigma muy, pero que muy grande. Deja de pensar que sos molesto solo por enviar muchos mensajes. Si sabes que realmente lo puedes ayudar, es, es la forma más sana. O sea, el seguimiento es la forma más sana. No sé cómo explicarlo, pero el seguimiento es la forma más sana de ayudar a alguien. Literalmente. O sea, jamás, pero jamás, jamás molesta. Le haces un favor a los leads. O sea, literalmente le haces un favor a los leads con los seguimientos. Si por ejemplo hay una persona que quiere subir a X peso y no lo está logrando, vos al hacerle seguimiento siendo coach fitness, lo que va a hacer es ayudarlo. Y gracias al valor, gracias a la ayuda, básicamente entra dinero. Que sacando eso, sacando el dinero, o sea, estás ayudando a alguien. Si por ejemplo alguien está casi en quiebra y no tiene llamadas de venta, porque si tu negocio no tiene llamadas de venta está muriendo literalmente, y vos al hacerle seguimientos a alguien que le podés conseguir llamadas de venta, lo puedes ayudar. Entonces, ¿por qué no hacerle seguimientos? Así que nada, quiero que se queden con esto último, que básicamente es muy, pero que muy importante los seguimientos. Bueno, hasta acá el video, nada, espero aportarle mucho valor de acá a los próximos videos. Espero que le haya servido mucho y nos vemos en el próximo. Nos vemos.